Hola a todos, gracias de antemano por la atención. En la cultura occidental relacionamos la idea de la muerte con algo malo que nos da miedo directamente. La muerte es un tabú del que la gente no quiere ni oír hablar porque siente miedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué relacionamos la muerte con miedo y terror? Nos parece normal que esto sea así. Sin embargo, esto no es lo natural. Lo que pasa es que desde hace siglos se nos ha inculcado una imagen de la muerte como una presencia esquelética, tenebrosa, cubierta con una capucha negra y que lleva una guadaña, ¿no? Que nos arranca de la vida, ¿no? Nos cosecha. En principio, esta imagen de la muerte podría tener cierto sentido culturalmente, porque simbolizaría la descomposición del cuerpo, el anonimato de la muerte, ¿no? Que llega a todos por igual, sin importar la identidad. Pero la muerte, como vamos a ver hoy en este vídeo, no tiene nada que ver con este personaje siniestro. En la cultura popular, la idea que ha quedado de la muerte es la de algo que está separado de la vida, como si fuera su opuesto, el enemigo, que no tiene nada que ver con nuestra vida hasta que, de vez en cuando, aparece, llegando desde fuera, y se lleva a alguno de nosotros sin que podamos hacer nada, ¿no? Solo nos queda sufrir por ello. Pero aquí lo que ha pasado es que la personificación de la muerte como una figura aterradora ha sido utilizada como una herramienta de control social y moral, y se ha utilizado para mantenernos ignorantes, precisamente, de nuestra condición inmortal. Nos presentan la muerte como algo separado de la vida que aparece de vez en cuando para arrebatárnosla, en lugar de entenderla como una transición natural que forma parte indivisible de la vida. Se ha fomentado una percepción de la muerte como si fuera una ruptura abrupta y aterradora, en lugar de como una parte continua de la existencia. Lo opuesto a la muerte no es la vida. Lo opuesto a la muerte es el nacimiento. Nacemos y morimos constantemente, pero es un proceso que siempre ocurre dentro de la vida. Pero siempre interesó mantener a las personas creyendo que hay que tener miedo a la muerte, porque una persona que sabe que la vida es eterna y que no hay castigos de ningún tipo, no es fácil de controlar. Haciendo a la gente creer que es mortal y que esto se acaba aquí, se le puede hacer vivir de acuerdo con ciertos códigos morales o ciertas normas religiosas. Esta figura de la muerte se usó como una advertencia sobre las consecuencias del comportamiento y del pecado. Y tenemos este terrible concepto interiorizado porque su presencia es constante en la literatura, en el cine y bueno, en general en todos los medios y casi todas las historias que hablan de la muerte. Siempre es algo terrible, ¿no? Lo peor que nos puede pasar. Entonces, es lógico que la gente tenga miedo a la muerte. Pero la realidad es muy distinta. Entonces vamos a ver qué ocurre realmente cuando dejamos este cuerpo físico. Para empezar, nos parece que no sabemos cuándo vamos a morir, pero lo cierto es que morimos cuando queremos y de la forma que queremos. Lo que pasa es que desde este plano no podemos saberlo. Como ya he dicho otras veces, en este plano físico no decidimos nada. A este nivel todo es programación. Todo el universo es luz. Nosotros somos fotones en tres estados al mismo tiempo. Como si fuera el agua que puede estar en estado gaseoso, líquido y sólido, ¿no? En forma de vapor, forma líquida y forma de hielo. Entonces, la luz también está en tres estados diferentes, pero al mismo tiempo. Un estado de luz total, luz eterna, en el que no pasa nada porque ni siquiera existe. Otro estado en el que la luz forma patrones geométricos en paquetes de información electromagnética. Y luego otro estado en el que la luz vibra mucho más despacio y se densifica hasta que esos patrones geométricos se hacen materia. Lo que se manifiesta en la materia es esa misma información electromagnética al atravesar el espacio y el tiempo. No es que la materia sea consecuencia de esos patrones, sino que son lo mismo, existen al mismo tiempo. De manera que a niveles más profundos, en otras dimensiones más expandidas, nosotros mismos estamos creando esos patrones. Y eso es exactamente lo que se manifiesta aquí en el plano físico. Hay un estado de consciencia en el que estamos decidiendo cuándo morir y cómo. Pero aquí, al estar desconectados para poder vivir la experiencia humana, no podemos saberlo. El alma, que es ese paquete de información electromagnética, en niveles internos más expandidos, hace y deshace, para que a través de esta dimensión física experimente lo necesario para ir equilibrando las polaridades desequilibradas. Solo puede hacerse a través de lo físico, si no, no tendría sentido. Si el alma diseñara ya toda la información equilibrada, sería lo mismo que la esencia eterna. No serviría para conocerse, necesita la parte física para hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo físico termina su función aquí? En el momento en que el alma ya se desconecta del cuerpo físico, el cuerpo energético, ese molde electromagnético que contenía el cuerpo físico, todavía se mantiene unos días hasta que se disuelve. El ego continúa
un tiempo después de morir. La mente masculina selectiva, la que nos hace conscientes, tarda un tiempo indeterminado hasta que se deshace. Y después, la mente femenina también, hasta que se deshace la personalidad. Es decir, se van disolviendo los recuerdos psíquicos y emocionales que son los que formaban nuestro ego. Tienen que disolverse para que la luz pueda acelerar su vibración y nuestra consciencia pueda volver a expandirse. La densidad en la que estamos metidos hace como de revestimiento aislante, comprime nuestra esencia y limita nuestra capacidad de vibrar en frecuencias más altas. Es necesario disolver las densidades que nos tenían aquí comprimidos. Este proceso de descompresión es único para cada persona, ya que depende de los miedos, de las emociones y de la acumulación de información inconsciente de cada cual. Esta información, registrada a través de las emociones de la parte femenina y la imaginación de la parte masculina, determina la densidad y la resistencia que uno enfrenta en el proceso de ir descomprimiendo nuestra consciencia. Científicamente, la materia y la energía están en un constante flujo y reflujo de transformación. Entonces, cuanto más materialista haya sido una persona durante su vida, mayor habrá sido su apego a la materia, lo cual incrementa la densidad del ego. Este ego denso se manifiesta como una vibración más baja de frecuencia que lleva más tiempo disolver. Cuanto más denso es el ego, más cuesta deshacer esa densidad. La aceleración de la vibración de la luz no es solo un fenómeno físico, medible y observable, sino también un proceso místico de purificación y de trascendencia. Cada paso en la disolución de las densidades energéticas es un paso hacia una mayor libertad, es volver al estado expansivo de la consciencia, hacia la unidad con el todo, donde la separación ilusoria desaparece. Y esto se puede hacer conscientemente en vida, pero es lo que ocurre definitivamente al morir el cuerpo físico. Entonces, la primera etapa de este proceso es dejar esta tercera dimensión tan constreñida y pasar a la cuarta dimensión. No son lugares físicos, son solamente estados mentales. Cuando pasamos a la cuarta dimensión, la consciencia racional, la mente masculina, es lo primero que se va perdiendo. Y nos metemos en las emociones del inconsciente. Es lo mismo que cuando soñamos o cuando se hacen viajes astrales. Siguen siendo fenómenos físicos, aunque en este caso de morir, ya hay una desconexión definitiva del cuerpo material. Así que ya no se vuelve a despertar en ese cuerpo, porque ya se ha terminado su función. El electromagnetismo del alma es físico. Por eso al morir seguimos ahí físicamente. No somos una especie de fantasma, una especie de nube blanca que flota, no. Seguimos ahí con un cuerpo físico, energético. Y además, como no es tan denso como el cuerpo material, nuestros sentidos se agudizan y nuestra conexión con el entorno se profundiza. Se percibe sensorialmente más que en la densidad material. Las emociones fluyen libremente y se perciben con una mayor claridad y una mayor intensidad que en la experiencia que conocemos aquí. Al salir de la densidad, nos volvemos más conscientes de la verdadera naturaleza de nuestra existencia y de la energía que nos rodea. Nuestros 5 sentidos, físicos, materiales, aunque ahora dicen que son 7 o incluso más, pero bueno, los sentidos son una representación de los sentidos físicos del alma. Cuanta más densidad energética, menos se percibe. Por eso, para percibir bien una cosa, tenemos que concentrar nuestra atención y sentir desde el alma. Así se refuerza la percepción. Seguro que lo habéis comprobado alguna vez. Por ejemplo, puedes ir por una calle de una ciudad o por un camino por el campo y si vas deprisa, muchos detalles se te escapan y cuando vas despacio, con atención, con presencia, percibes mucha mayor cantidad de información sensorial. Cuando vas deprisa, sin presencia, los sentidos físicos siguen percibiendo, pero no somos conscientes. Solo el alma registra las sensaciones en el inconsciente. Cuando soñamos, estando vivos, hay como una somnolencia en la cuarta dimensión, ¿no? Todo es confuso, es como pesado, las cosas se mezclan, los personajes. Pero eso es porque el electromagnetismo del cuerpo material de 3 dimensiones sigue interactuando, porque sigue vivo. Pero cuando se apaga el electromagnetismo del cuerpo material, la consciencia es plena, porque también se apaga esa somnolencia en la cuarta dimensión. Ahí es ya cuando se sale del cuerpo material, ahí es cuando se muere. El alma no tiene límites, está fuera del tiempo y del espacio. Esto se puede hacer también en vida de forma controlada, y mientras el cuerpo de tercera dimensión siga vivo, se vuelve a él. Pero en la muerte, obviamente, pues ya no se regresa al cuerpo material. Entonces la gente tiene miedo porque hay un apego a la vida que hemos tenido, y se puede echar de menos a los seres queridos y demás. Pero no es así. Solo cuando estás vivo en la materia puedes echar de menos, porque percibes el tiempo lineal.
Pero cuando nuestros seres queridos mueren, no nos echan de menos, porque no hay separación entre un momento y otro. Fuera del cuerpo material, todo pasa simultáneamente. Siempre estamos todos juntos. Fuera de este cuerpo material, no hay esa separación de momentos. Por lo tanto, la presencia es eterna. Esa persona fallecida es una parte de ti mismo, aunque al mismo tiempo hay esa relación. Pero no se puede extrañar a nadie. Echar de menos no es amor. Echar de menos es el miedo de la mente masculina racional, que es exclusiva de este cuerpo material. Esa mente racional y lógica solo existe en el cuerpo material. Es decir, al morir, nunca se pierde nada importante, solo lo material. Como decía en el vídeo número 43, que se titula Sentir es crear, después de la muerte encontrarás exactamente lo que tú te inventes. En función de las emociones que tengas en tu alma, te sintonizarás con la realidad que quieras manifestar. Una realidad que ya estaba creada como posibilidad. Se manifestará de manera inconsciente, automáticamente, pero si eres consciente podrás elegir. Es un proceso que se puede hacer en vida, y de hecho lo hacemos constantemente por toda la eternidad. Y al morir, el proceso continúa. Siempre estamos aquí y ahora. Nunca estamos desencarnados, en realidad, porque siempre es ahora. Nunca estamos fuera de un cuerpo material. Solo lo percibimos así cuando situamos nuestra consciencia en el cuerpo material. De la misma manera que no dejamos nunca de ser la esencia, ni el alma. Lo que se mueve es nuestra consciencia a través de toda la creación, viendo diferentes perspectivas y abarcando cada vez más cantidad de la unidad. El momento presente no se mueve. Te sitúas en cada instante por resonancia. Creemos que todo pasa sin nosotros y que cuando muramos, todo seguirá pasando. En realidad, cuando mueres, lo que desaparece es toda la proyección. Desaparece todo. Pero tú sigues ahí. Pero al mismo tiempo, todos los demás siguen aquí y la vida sigue pasando. Cuando alguien muere, nosotros seguimos aquí y esa persona ya no está. Pero en realidad es que tú has dejado de proyectarla. La confusión está en que cada uno proyecta su realidad individualmente al mismo tiempo que se comparte una realidad colectiva entre todos. Bueno, esto ya lo intenté aclarar anteriormente en otros vídeos, pero para terminar voy a intentarlo otra vez porque es complejo de entender, porque se escapa de la lógica de la mente racional. En esta confusión nos asalta una duda clásica que es la siguiente. Si yo creo mi propia realidad y tú creas la tuya, ¿cuál es la que prevalece? ¿De quién es la realidad que al final vivimos en común? A ver, el universo consiste en infinitas posibilidades que ya están ahí desde siempre. Es decir, el futuro siempre es lo primero que pasó porque cualquier posibilidad ya existía previamente. Entonces, cada posibilidad es una realidad estática, sin tiempo ni espacio. Solamente es una forma. Y en cada instante nos situamos en una de ellas. En cada instante. En cuál te sitúes depende de lo que sientas. Es pura resonancia. Solo que, en la realidad material, solo se puede percibir de forma lineal. Tiene que ser una cosa después de la otra. Por eso el cambio es progresivo. Pero en cada momento estás eligiendo una línea temporal. Sea cual sea la posibilidad estática que elijas, forma parte de una línea temporal. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una pareja y eres capaz de crear conscientemente una realidad, te sitúas en ella. Y tu pareja al mismo tiempo crea conscientemente su propia realidad, también se sitúa en ella. ¿Qué ocurre ahí? Pues que los dos habéis elegido esa misma realidad común en esa misma línea temporal. Pero si tú en vez de esa realidad hubieras elegido sentir otra, porque se elige simplemente sintiendo, te habrías situado en una realidad en la que ella habría elegido también esa realidad. Porque todas las posibilidades existen. No hay una que no exista porque todo lo creas tú, y al mismo tiempo todos. Vale, ha sido otro intento y nunca tengo claro que se entienda. Pero la cuestión es que siempre es todo a la vez. Tu realidad, la realidad particular de cada cual y la realidad colectiva de todos. Pero elijas la que elijas, siempre están todos ahí, porque las posibilidades son infinitas. Entonces, al morir, sigue funcionando exactamente igual. Los patrones geométricos de luz que forma el electromagnetismo, con su parte eléctrica masculina y su parte magnética femenina, al densificarse, crea imágenes, paisajes, personajes, colores, todo. Es la manifestación material de esos patrones que lleva la información de esa alma. Si no eres consciente, automáticamente manifestarás la vida material que te corresponda por resonancia vibratoria. Si eres más consciente, en el momento de la muerte podrás elegir mejor. Lo mismo que en vida. Por eso es importante morir consciente. No es una reencarnación como la entendemos desde el punto de vista humano, porque no es una vida después de otra, es al mismo tiempo. Pero bueno, lo importante es saber que la muerte no es el fin, sino que al dejar este plano material, no desaparecemos, simplemente cambiamos de forma y de frecuencia.
Nos convertimos en una versión más sutil de nosotros mismos, liberándonos de las limitaciones de la materia densa para volver a dimensiones más elevadas y desde ahí volver a densificarnos y seguir experimentando. Es natural sentir temor hacia lo desconocido y la muerte ha sido uno de los grandes misterios de la humanidad. Sin embargo, al recordar la muerte como una transición natural y no como un final aterrador, podemos liberarnos del miedo. Al comprender y aceptar la muerte como parte integral de la vida, podemos vivir con mayor libertad y mayor autenticidad. Ya no estamos condenados, sino que la vida se convierte en un viaje eterno de aprendizaje, de crecimiento y de expansión. Al morir, descubrimos de nuevo que la separación era solo una ilusión. La vida en todas sus formas y dimensiones es un constante flujo de energía y de consciencia, un viaje sin fin en el que cada final material es simplemente un nuevo comienzo material. Con cada respiración, con cada latido, podemos celebrar la vida en todas sus manifestaciones, porque al final, la vida siempre acaba bien. Cada paso, cada elección, nos lleva más cerca de nuestra verdadera esencia, más cerca de la unidad con el todo. La muerte no es el enemigo, es la compañera fiel que nos guía hacia la expansión infinita de nuestra alma. Nos vemos.